This call is now being recorded. Ok, listo. Entonces, voy a compartir pantalla. Un momento, por favor. Y me dicen cuando vean la pantalla. Ya se ve, ya se ve. Listo, entonces voy a poner aquí en grande. Listo, perfecto. Entonces, pues demos inicio al seminario del día de hoy, que yo creo que ya es como el seminario número 30. Muchas gracias a todas las personas interesadas en seguir asistiendo a estos seminarios que pues afortunadamente se están volviendo como una fuente de información muy valiosa para la Mojana y cada vez con la participación de personas, o sea, que verdaderamente saben mucho de la Mojana. Entonces, hoy nos acompaña el señor Bernardo Ramírez del Valle, mojanólogo de Magangué. Logramos contactar al señor Bernardo gracias a Pacho Gómez, quien va a hacer la introducción de Bernardo. Entonces, adelante, Pacho, y luego, pues, Bernardo nos comenta para pasarle las diapositivas y demás. Entonces, adelante, Pacho. Gracias, doctor Jorge. Con gran honor hago la presentación del doctor Bernardo Ramírez del Valle, quien es el mayor exponente del sentipensamiento del Caribe colombiano, al lado de Orlando Fal Borda, mojanólogo destacado en desarrollo de la investigación, acción, participación. Actualmente es director del Centro de Pensamiento Regional CEPENSAR Caribe, que propende por la autonomía regional. Es abogado, periodista, experto en planeación para el desarrollo, investigador. Ha hecho muchas investigaciones y publicaciones sobre historia, cultura, sociología, política, derecho público. En relación con la Mojana se destacan, con la dirección de Orlando Fal Borda, obras como La historia local de la Mojana, auspiciado por el Plan Nacional de Rehabilitación en el año de 1990. Autor de un libro maravilloso, recomendado para todos, llamado La Mojana, Población, Producción y Conflicto Social, publicado en colaboración con el doctor Edgarrey Sinin. Tiene también otro libro como es La Memoria del Foro Agroindustrial de la Mojana, autor de varios planes básicos de ordenamiento territorial de municipios de la Mojana. Es un honor tenerlo en este seminario y buenos días para todos. Adelante, señor Bernardo. Bueno, muchas gracias, Pacho, por esas elogiosas palabras inmerecidas. Y también al contrario, me quedé corto, doctor Bernardo. También agradecerte digamos, la oportunidad de contactar al doctor Jorge para que pudiera participar en este importantísimo seminario que mantiene en vivo, digamos, vivo ese sentimiento, esa mojaneridad que hemos venido construyendo a lo largo de mucho tiempo, y que, por supuesto, constituye un ejercicio no solamente político de reclamarle al Estado la atención a este importante ecosistema, o como yo lo llamo, a esta importante cubeta hidrogeográfica de la depresión momposina, sino también un ejercicio académico. Digamos que la charla de hoy, que va a ser una charla pues de una hora muy corta, la quise orientar sobre el tema del poblamiento prehispánico de la Mojana, porque siempre hablamos de la Mojana y cuando se menciona la Mojana siempre el tema de Caregato, y cuando no es Caregato, cualquiera de Anita y cualquiera de los demás chorros que continuamente forma el río Cauca de manera natural
inundando esta planicie aluvial, la más importante de la depresión Momposina. A propósito de eso, vamos a hacerle un clic, por favor. Bueno, quiero arrancar, iniciar esta charla llamando la atención de que esta presentación que ustedes tienen y que pueden bajarla, apropiársela, es una presentación que hice en 3 días, pero un poco apresurada, pero que esquematiza lo que quiero expresar, digamos, a través de esta intervención en este seminario. Es una charla que allí digo, pues pretende, digamos, provocar una revisión, una deconstrucción del conocimiento arqueológico, antropológico e historiográfico que se tiene de la mojana, del ser mojanero. Por supuesto, todos sabemos que los elementos sine qua non, los elementos esenciales de un Estado es el territorio, la población y el gobierno. No puede haber Estado faltándole uno de esos 3 elementos. Y el Estado no solamente nación, sino también el Estado territorio, el Estado región, como lo hemos denominado, el Estado región, y el Estado local, que tiene que ver con las municipalidades. Entonces, aquí, esta es una charla orientada a identificar o a definir, de poner de nuevo sobre el tapete una vieja discusión que se tiene sobre el origen de la población de la Mojana y de la depresión Momposina. Por supuesto, el objeto de esta charla es la Mojana, pero la Mojana hace parte de un ecosistema de origen tectónico que hace 60 millones de años empezó a formarse como consecuencia de la subducción de la placa tectónica caribe por la capa, digamos, con la placa tectónica suramericana, que produjo la fractura de una de las 2 únicas cordilleras que para entonces, al finales del terciario, comienzo del cuaternario, o antes a mediados del terciario, se habían formado, que era la cordillera central y la cordillera occidental. Y entonces, pues, quisiera más adelante, Jorge, que me diera la oportunidad para explicar este fenómeno de cómo se formó la depresión Momposina, pero digamos que así rápidamente ese choque, esa colisión de 2 placas tectónicas en una época en que se estaban formando todavía los continentes que se habían separado de la Gran Pangea y que habían, a través de un proceso de deriva continental, empezaron a configurar lo que hoy tenemos, ¿verdad? Eso produjo el rompimiento de la cordillera central, la ruptura a través de la falla, una falla tectónica, que es la falla de San Jerónimo, que es transversal a la falla de Romeral, que es la que conforma el río Cauca, que separa la cordillera central de la occidental, y esa falla produjo, por supuesto, el desprendimiento de una gran masa, de 2 grandes masas, la de la Serranía de San Lucas y la de la Sierra Nevada de Santa Marta, y esas masas estaba todavía el Caribe colombiano sumergido, 200 metros de espesor de agua, de mar. El mar Caribe llegaba hasta los límites con Perú, y la Sierra Nevada empezó a migrar a un proceso de deriva continental hacia su sitio actual, en un movimiento que los geólogos dicen era como las manecillas del reloj, en el mismo sentido, digamos, empezó a girar sobre su propio eje en el mismo sentido de las manecillas del reloj, y ahí anduvo durante cientos, miles de siglos hasta llegar a su situación actual. En cambio, la Serranía de San Lucas se frenó, estaba más al oriente. El centro geográfico convergente del Caribe colombiano es digamos, el brazo de Loba, y es toda la Mojana y el brazo de Loba, y por ahí migró la serranía, la Sierra de Santa Marta.
Entonces, se formaron, ese desprendimiento dejó, que se llevó parte de la litosfera de la terrestre, dejó una gran depresión, un gran hueco, una gran, digamos, concavidad de origen tectónica que está repartida hoy en 5 grandes cubetas hidrogeográficas, como lo es Zapatosa, Loa, Mojana, Isla de Monpós y el complejo después de Tacaloa, que se denomina de Zárate y Malibú, que es donde termina la depresión momposina, que es en el estrecho que forma el Banco Magdalena, en donde está el puente, perdón, el banco no, Plato Magdalena, y desemboca el Caño Constanza del municipio de Córdoba. Porque la depresión momposina comienza donde comienza la Mojana. Comienza la Mojana, digamos, allá en el corregimiento de Colorado, en el municipio de Nechí, Antioquia, y termina en el Caño Constanza frente al Banco Magdalena, en esa estrechura, esa depresión. Que allí, en esa gran depresión de 24.650 kilómetros cuadrados, es donde la cuenca del río Cauca, la cuenca del río Magdalena, la cuenca del río Cesar, que entre otras cosas junto con el Ariguaní son los únicos ríos en Colombia que corren de norte a sur, porque nacen de la Sierra Nevada. El río Ariguaní desemboca en el río San Jorge, en el río Cesar, y el Cesar alimenta y desemboca y alimenta la ciénaga de Zapatosa. Ahí el río Cesar termina desembocando donde está la cabecera municipal del Banco Magdalena. Pero también está el complejo de Loba, que fue formado por un desprendimiento que tuvo en su zona norte la serranía de San Lucas y formó unas grandes, digamos, zonas de cenagosas. Igualmente la Mojana, que es digamos, la llanura aluvial más grande de Colombia, una de las más grandes de Sudamérica, con 500.000 hectáreas de área, y que está comprendido entre la parte baja del río Cauca y también la parte baja del río San Jorge. Entonces, digamos, y está también la isla de Monpós, que es una isla también de origen tectónico conformada por 8 subplacas tectónicas, ¿verdad? La isla de Monpós, y está la zona, como ya les dije, de Zárate, Malibú. Entonces, digamos que así de manera rápida quería poner sobre ese tema. Se ha escrito sobre eso mucho, se ha investigado mucho. Yo una vez dicté una conferencia en Sincelejo que se llama la Mojana, la tierra del PowerPoint. Este es un territorio que se ha estudiado mucho y siempre todos esos estudios terminan en nada, simplemente en un PowerPoint que presentan los que se ganan la plata para hacer esos estudios, pero no hay acción. Todo lo que se ha propuesto, y el más reciente estudio, que es el que hay que tener en cuenta, que es de la Universidad Nacional, donde participó nuestro amigo Juan Guillermo Pacho, terminan en 5 PowerPoint. Por eso le llamo a la Mojana la tierra del PowerPoint, una de las tantas denominaciones. Bien, la idea es que a partir, digamos, de empezar a estudiar, a revisar lo poco que se ha escrito. Se ha escrito mucho en la parte ambiental, pero muy poco en la parte, digamos, humana, antropológica, en la parte social del ser mojanero, de dónde venimos y de dónde venimos la región momposina en términos generales, los que habitamos esa gran olla geográfica de 24.000 hidrogeográfica de 24.000 kilómetros cuadrados. Muy pocos escritos, se han hecho investigaciones en el SINU, como las de ¿cómo es? Nina Friedman ¿cómo es? Y el esposo de Nina. Bueno, ahora se me escapa el nombre,
como las de Plazas y Falchetti en el Bajo San Jorge, ¿verdad? Que son importantísimas. Y pare de contar, no hay mucha investigación arqueológica y antropológica, el resto de investigaciones que viene haciendo el ICANN y las que existen son productos de contratos de empresas petroleras que están haciendo estudios en la Mojana y que indudablemente por ley tienen que hacer el estudio sobre posibles hallazgos arqueológicos, pero realmente no ha habido, todavía el ICANN es la hora que es, hace 12 años que encontraron, que se descubrió y se rescató un tesoro arqueológico aquí en la pata del puente de la Reconciliación, o los llamados puentes Magangués y Cuco, Yatí Bodega, como se quiera llamar, donde, digamos, se rescataron más de 300.000 piezas arqueológicas y eso se lo llevaron para Malambo y es la hora que el ICANN no nos ha presentado un informe sobre realmente a qué cultura etnolingüística pertenecía ese hallazgo, digamos, antropológico arqueológico. Y a la hora actual todavía seguimos en el limbo de cuál fue el origen de la cultura zenú, pero ante todo la lengua, la familia lingüística de los zenúes, a qué familia lingüística pertenecían. Unos dicen que eran caribe, otros dicen que eran chicha. Como no existe ningún tipo de, digamos, de investigación etnolingüística sobre el tema y como ese es un idioma muerto, es un idioma, digamos, extinto, pues se ha dificultado. Igual pasa con la zona del resto de la depresión momposina, que es la cultura malibú. Y también sobre los malibúes poco se conoce, son muy pocas las investigaciones. Paul Rivet hizo el famoso autor de la teoría de la migración del hombre por el estrecho de Bering. Cuando estuvo en Colombia en 1957 publicó un ensayo sobre los malibúes con unas 70 palabras que logró rescatar, pero realmente llegó a la conclusión de que no era insuficiente para determinar si los malibúes constituían realmente un pueblo con lengua propia, igual que los zenúes. Entonces, estamos un poco en el limbo de eso. Los chimilas, que siempre que vivieron en la zona esa de la depresión momposina, la zona, digamos, correspondiente al río Magdalena, al departamento del Magdalena, también mucho tiempo se dijo que eran caribes, ¿verdad? Pero finalmente los costarricenses, el doctor Adolfo Constella, el director de la Facultad de Etnolingüística de la Universidad Central de Costa Rica, hace muchos años, llegó a la conclusión de que realmente los chimilas pertenecían a la familia lingüística chibcha, era una lengua chiptense, pero que, digamos, por haber sufrido un proceso de misogénesis de Caribe, porque ellos fueron víctimas de las invasiones caribes. Los caribes cuando llegaban, y también los arhuacos, como lo vamos a ver, asesinaban a los hombres, a los adultos, y se quedaban con las mujeres y los niños. Y el idioma se logró mantener, el idioma original del chimila, porque las mujeres le enseñaban, digamos, le enseñaban el idioma a sus hijos. Y por eso Constella logró determinar que realmente los chimilas eran. Pero hay otros también como otras, digamos, culturas que también, como lo vamos a ver, hicieron presencia aquí en la depresión momposina y particularmente en la Mojana, que se desconoce. Realmente es como cuando uno no sabe quién es su papá o su mamá, ¿verdad? Cuando un hijo no sabe quiénes son sus padres naturales, sus padres biológicos, así estamos nosotros
los mojaneros y los momposinos, los que habitamos la región momposina, como se debe llamar. La depresión momposina es un nombre geográfico, pero debemos llamar a la depresión momposina la región momposina y a la Mojana la subregión de la Mojana, ¿verdad? Entonces, estamos en ese punto. Por favor, para cambiar. Yo quiero también traer a colación unas palabras de un arqueólogo, digamos, de un arqueólogo puertorriqueño, se llama Reniel Rodríguez. Tuve la oportunidad de escucharle una conferencia por allá en el año 22, virtual, digamos, de manera virtual, que dictó él en el Centro Ceremonial Indígena de Caguana. Es una palabra, digamos, arahuaca, o sea, es una palabra nuestra de acá, de la parte continental, Caribe continental de Sudamérica, y que él decía que realmente, digamos que cuando llegaron los españoles, el Caribe insular y el Caribe continental, conformado por estos países como Guatemala, como Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guayana, el Caribe, digamos que también es continental, existía toda una formación, digamos, poblacional, multiétnica, muchas veces dominada más que todo por los arhuacos, por las invasiones arhuacas y luego las Caribes, pero que, digamos, como él lo dice, el Caribe era un despelote, como lo llama, que todavía existe, un montón de redes de intercambio de gente que se estaba moviendo. Entonces la arqueología caribe no puede estudiarse de manera lineal, sino como él dice, como un revolú de gente moviéndose de lado a lado, intercambiando, gente moviéndose a pie y en canoas, porque este investigador también rescata la importancia que tuvo la comunicación por el mar. Nosotras, las migraciones al continente, al Caribe continental, no se dieron solamente por tierras, o sea, de Panamá, por el estrecho de Panamá, por el Darién, no se dieron solamente por Arauca, por la Orinoquia, por la Amazonia o por el norte, digamos, de Venezuela, sino también se dieron por mar. Y sobre eso nada, absolutamente nada en Colombia se ha investigado. Las posibles rutas de mar que pudieron utilizar los otros habitantes del Caribe continental, desde Panamá, desde Costa Rica, desde Guatemala, y las que utilizaron también, digamos, los taínos, que eran también arahuacos, eran arahuacos, ¿verdad? Y en parte caribes, con el continente nuestro, pero también con los mayas a través de la península digamos, de la Florida o de la península de Yucatán, sobre todo la península de Yucatán, en donde él demuestra, por unos hallazgos arqueológicos que hizo, que han hecho allá las universidades de Puerto Rico, demuestra que hubo navegación marítima en canoas, aprovechando las distintas corrientes y que llegaron incluso a Colombia, ese tipo de intercambio, y había comercio entre Colombia, los Guajiros, en fin, y las islas, no solamente las islas de las Antillas Menores, sino también de las Antillas Mayores. Por favor. Bueno, entonces, aquí yo, parodiando un poco desde la perspectiva de una reinterpretación, de una deconstrucción, digamos, de lo que dice y contextualización al Caribe continental de lo que dice Reniel, es que si queremos aislarlo del mundo, si queremos aislarnos del mundo y tratar de entender la arqueología
del Caribe colombiano y particularmente, agrego yo, de la depresión momposina y en ella de la Mojana, solo mirándonos a nosotros mismos no estamos haciendo honor a la verdad. Y él por eso aboga, ¿verdad?, para que haya un nuevo marco de la visión del estudio de del poblamiento caribe continental. Él lo hace para lo insular y yo acá lo digo también en lo continental. Hay una serie de investigaciones que se han hecho en Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela, como las que, bueno, hizo Enrique Alegría, o la que ha hecho, las que viene haciendo Alberta Reinel, ¿verdad? O Suchi, también lo que está haciendo Reinel en la parte insular del Caribe, que debemos nosotros tener en cuenta esas investigaciones que de los años 80 se han venido haciendo. Por favor. En esta gráfica, pues muestro lo que serían unas geozonas de difusión cultural del Caribe colombiano para ir circunscribiéndonos a lo de la Mojana. Indudablemente, digamos que las distintas rutas que utilizaron los pueblos del Caribe, pero también los pueblos de Mesoamérica a través de Panamá, pero también los pueblos amazónicos, los pueblos del Orinoco, los pueblos de Mato Grosso, pero también los del sur, como los guaraníes, los tupí guaraníes, en fin, para llegar a la zona norte del Caribe colombiano, buscando, por supuesto, su contacto con el Mar Caribe. Podríamos destacar cuatro zonas fundamentales. En primer lugar, el Golfo de Urabá, el Golfo de Urabá, por donde llegaron migraciones chipchenses, porque los chichas, la cultura chicha se desarrolló más que todo en Guatemala, pero ante todo en Costa Rica y Panamá, por supuesto, y allí, pues, etnias chichas de lengua chipchenses, como los Cuna, como los Emberá, como los catíos, en fin, esas lenguas, igual que otras lenguas de Mesoamérica que llegaron y que realmente no se sabe por qué ruta llegaron, pero los chocoes, ¿verdad?, de los cuales también los Emberá hacen parte de los chocoes, que son familias lingüísticas que hicieron presencia ahí en el Golfo de Urabá. Tenemos el caso del Valle del Río Sinú, ¿verdad?, donde también, digamos, por la presencia abundante de agua dulce y de tierras planas y de tierras fértiles atrajo, ¿verdad?, a muchas migraciones desde el periodo arcaico incluso, y luego, por supuesto, en el periodo paleoindio, muchas culturas que se asentaron en el Valle del Río Sinú, pero igual tenemos una tercera, digamos, geozona de difusión cultural del Caribe colombiano, como fue la depresión momposina y particularmente la zona de la Mojana, ¿verdad?, que es una zona, digamos, que queda circunscrita entre el río Cauca y el río San Jorge, y que, digamos, en donde se desarrolló, junto con la del Sinú, la cultura zenú, la llamada cultura zenú. Y tenemos otra que es la Sierra Nevada de Santa Marta, que es una zona donde se establecieron muchos pueblos, en su mayor parte de origen chibcha, pero también arhuacos, pero también de origen caribe. Y por supuesto la arteria, las dos grandes arterias y los grandes ríos que determinan estos ecosistemas, en el caso nuestro, digamos, cenagosos, que es la del río Magdalena, ¿verdad?, que fue una ruta que permitió también la llegada de culturas, de las culturas orinoquias de origen de la cuenca orinoquia y de la cuenca amazónica,
a nuestro territorio, pero también de culturas caquetíes, como se les quiera llamar, que también es amazónica y arhuaca, que llegaron a través del sur. Parte de eso llegaron a través del sur del país, bien sea por el río Caquetá, pero también por el río Putumayo, ¿verdad? El río Putumayo que permitió el acceso al sur del país, al macizo colombiano. Entonces, fueron, digamos que estas zonas las de mayor concentración poblacional por la oferta ambiental, de abundancia de agua, de peces, de bioma muy diverso que fue aprovechado por estas culturas prehispánicas. Sigamos. Bueno, aquí la arqueología nuestra de la depresión momposina, quizá la más desarrollada ha sido la de la Mojana, por las investigaciones en el río Sinú de Rachel Donmatov y de Nina Friedman, y por las investigaciones digamos, de Plazas y Falchetti, que se hicieron y que permitieron descubrir, por ejemplo, todos estos complejos agrícolas de los cenúes, hidráulica, digamos, la ingeniería hidráulica de los cenúes. Pero existe muy poca, digamos, investigación sobre eso. Por ejemplo, el tema del nombre de la Mojana. ¿De dónde surge el nombre de la Mojana? De la Mojana. No hay un solo pueblo, un corregimiento, de pronto sí, de pronto uno que otrico, que se llame Mojana. Un municipio que se llame Mojana. Un centro poblado rural o disperso que se llame Mojana. No, no lo hay. ¿De dónde salió ese nombre? De la Mojana. ¿Quién le dio ese nombre, verdad? ¿Y en qué momento se dio? Y por supuesto, el nombre de la Mojana hace referencia a los moanes, pero los moanes, ¿verdad? Como hechiceros, como curanderos o como hechiceros de las comunidades indígenas, digamos que tenían distintos nombres. Si uno revisa los nombres de los hechiceros, o de cualquier, digamos, o de los curanderos, de todas las familias, de las poblaciones, de distintas familias etnolingüísticas que habitaron, se asentaron en la depresión momposina y particularmente en la Mojana, no hay, ¿verdad? No hay la palabra Mohan. No se llamaban así. Mohan no se llamaban de otras formas. Y en el libro que estoy escribiendo sobre la provincia del Águila, Maganca, voy a dedicar un capítulo y hacer una relación, digamos, de topónimos, de hidrónimos, de biónimos que he encontrado en la región. Pero en cambio se encuentran referencias a los moanes con los cronistas españoles, especialmente Juan de Castellano y Fray Pedro Simón, que fueron los que acompañaron, digamos, con los que, digamos, hicieron el seguimiento y tuvieron la oportunidad de construir la epopeya de la conquista del territorio del Caribe colombiano, pero específicamente de la depresión momposina, ¿verdad? De toda la depresión momposina y de la Mojana. Y entonces allí encontramos en Castellano, en sus elegías de varones ilustres, y encontramos en el libro de Fray Pedro Simón, también en las crónicas, en sus crónicas encontramos especialmente en el libro cuarto que se hace referencia al moán.
Pero resulta que los muanes no es una palabra nativa de América. Eso viene de la India. Y ustedes pueden meterse cualquier buscador de internet y encuentran que en la India hay muanes y en el Asia hay muanes. Ahora, porque pudieron migrar por el estrecho de Bering o por las migraciones polinésicas y melanésicas o por acá, y que ellos llevaron esos nombres, pero no se encuentran sí en Colombia, por ejemplo, a lo largo de del río Magdalena, los cronistas que les mencioné y otros mencionan los muanes y en el Caribe colombiano, pero no es porque hayan encontrado que en algún lugar, en algún cacicazgo, en algún pueblito de indígenas, se le haya dado el nombre de muán al hechicero o al curandero. Los cronistas fueron los que introdujeron ese nombre porque en España existe una provincia, bueno, ya me acordaré, donde se llaman así, muanes. Y además porque el contacto que tuvieron los españoles y los mediterráneos, los que vivieron en el Mediterráneo, las naciones mediterráneas, del mar Mediterráneo, con el comercio que tuvieron con la India, ¿verdad? De especias, y con la China, con Asia, les llegó y conocían de esos términos de muanes. Por eso lo que hicieron los cronistas españoles, especialmente Castellano y Simón, fueron darle el nombre que ellos conocían en Europa y en Asia a los hechiceros nuestros. Y entonces, digamos, empezaron a llamar eso muanes. Y digamos que en el caso de la Mojana y en el caso del río San Jorge, donde ellos también, digamos, no Simón, porque Simón es del siglo XVII, pero sí Juan de Castellano tuvo la oportunidad de acompañar conquistadores y de otros, recibió, digamos, cuando entrevistaban a los conquistadores, recibían las informaciones sobre hechiceros o muanes, y seguramente en algún momento se le dio el nombre de Moana al caño donde más poblada estaba la Mojana. Y la Mojana indudablemente recibe el nombre por el nombre del caño Mojana. ¿Y por qué el caño Mojana, que hoy llamamos caño, pero que no era caño, sino que era el curso principal del río Cauca hasta prácticamente el terremoto de 1876, algo así, 1869, que tuvo como epicentro el Banco Magdalena y que definitivamente indujo a cambiar el curso del río Magdalena por el brazo del Oba y a cambiar el curso del río Cauca, que venía, digamos, el río Cauca transcurriendo por el brazo del Mojana, que se llamaba brazo del Mojana, su curso principal era por ahí, cambió de curso por el brazo de Perico, que es por donde actualmente cursa, porque como bien pueden ustedes verificarlo en el Servicio Geológico Colombiano, ahí en la página del Servicio Geológico Colombiano, ese terremoto que tuvo como epicentro en el Banco Magdalena licuefaccionó los lechos del río Magdalena en esa zona y del río Cauca, cambiándole, digamos, produciendo, digamos, movimientos que cambiaron el rumbo y anticiparon la desembocadura del río Cauca en las bocas de Guamal frente a Pinillo, donde está actualmente, abandonando su vieja desembocadura en Tacaloa, y el río Magdalena, digamos que produjo una desviación que ya venía, eso ya venía por el brazo del Oba. Entonces, los brazos de Perico, que es por donde actualmente desemboca, digamos, el curso principal del río Cauca, el único,
se convirtió, que llegaba a Magangué y se encontraba, porque el brazo de Perico se encontraba con el brazo de Mojana allí en las bocas de Perico, ahí en Guaso, donde desemboca el río San Jorge hoy, porque el río San Jorge no desembocaba donde desemboca hoy, en la boca de Perico, ni en la boca del Renegado, que son las dos bocas por donde está hoy desemboca, sino en la boca de San Antonio. Porque la boca de San Antonio, que era un corregimiento, digamos, un pueblito que se formó allí como consecuencia del tráfico de champanes y de todo el tráfico que se hacía hacia las minas de oro de Antioquia, que se hacían por el brazo principal del Cauca, pues por supuesto, en lo que hoy es la desembocadura del Caño Mojana en el río San Jorge, era la desembocadura del río San Jorge en el río Magdalena. Entonces, eso está documentado, hay, digamos, incluso estudios que yo tengo y está documentado y mapas muy anterior que documentan eso. Entonces, ustedes miran ahí en esta imagen, el estuario del río Singú. En Brasil hay un río que se llama Singú, que es uno de los principales ríos que desembocan en el río Amazonas, muy cerca de la boca de la desembocadura del Amazonas en el Océano Atlántico. El río Singú, que tiene 800 kilómetros, que nace en el Mato Grosso, que es un río inmenso, pero que casi cerca de la desembocadura de ese río en el Amazonas, forma un estuario, como están ustedes viendo en la figura de la mano izquierda de su computadora, arriba y abajo, que si ustedes lo comparan con, no el estuario, porque el estuario es una zona de desembocadura de un río, digamos, que forma el río cuando desemboca en un mar, pero igual, estos podríamos llamarle el estuario, miren, el estuario que forma la Mojana, podríamos llamar, es una llanura aluvial, pero puede ser un estuario que forma el río Cauca y el río San Jorge próximos a su desembocadura. Y miren lo de la última de acá abajo y miren lo que está allá. Si como vamos a ver la población, una de las principales poblaciones que habitó la Mojana y que habitó la depresión momposina, sobre todo esa parte sur de la depresión momposina, fueron pueblos de origen provenientes del Orinoco y provenientes del Amazonas, pero especialmente porque todos los pueblos del Orinoco provenían del Amazonas y del Mato Grosso del Brasil, digamos, allá en la zona meridional de Sudamérica, y van a haber mucha, digamos, como mucha similitud con los estuarios y los múltiples caños que forman el río Singú. Esto pues por supuesto no hay evidencias escritas, porque por supuesto todas las sociedades, con excepción de los incas, de la Inca, todas las sociedades prehispánicas, indígenas de Sudamérica eran ágrafas, no sabían leer ni escribir. Por supuesto, no tenían alfabeto, no dejaron, como si lo dejaron los mayas, los aztecas y los incas, testimonios y crónicas y cosas que por lo que hoy se conoce profusamente esas culturas. Entonces, nosotros no, pero por supuesto tenemos que apelar al sentido común, tenemos que apelar a lo que sucede normalmente, a la toponimia, porque la toponimia es la escritura, esa escritura indeleble que dejaron nuestros antepasados indígenas en el territorio, los nombres de los pueblos que todavía se mantienen desde la época de 2000 años antes de Cristo, todavía se mantienen muchos de esos nombres de esos pueblos y los que le siguieron dando los indígenas, y por esas, digamos, por esos nombres, por esos topónimos o biónimos, nombres de animales, de plantas, de árboles, nombres de territorios, nombres de lagunas, nombres de ríos, en fin, que le dieron nuestros indígenas, nosotros podemos
digamos, hacer o construir un nuevo relato histórico, ya no prehistórico, sino histórico, de la época precolombina de nuestros pueblos y de las historias de nuestros territorios a partir de las comparaciones léxicas de esos topónimos, de esos biónimos, de esos hidrónimos, en fin, y podríamos concluir que no es un exabrupto, pensar. Esto lo planteé yo de hace años, incluso creo que lo planteé también en el libro de La Mojana, que salió en el 90, tiene casi 30 años ese libro. No hay nada, digamos, no es ningún exabrupto pensar que la palabra Singú, la palabra Seinú, de la que nos habla Huertas, nuestro historiador cincelejano, de Seinú, el país encantado de las aguas, como llamaron los indígenas según Huerta, y la palabra Sinú y la palabra Zenú, como la escribían los cronistas españoles con C, y como se escribe hoy con Z, son hidrónimos, topónimos hidrónimos de orígenes indígenas y que tienen muchas conexiones fonéticas y muchas también conexiones léxicas, digamos, tienen muchas relaciones, muchas semejanzas léxicas y fonéticas. De tal manera que podríamos decir que cualquiera de las culturas que ya vamos a ver, que vinieron o que provinieron y habitaron, que fueron las mayorías de las que habitaron el territorio del Caribe y del territorio colombiano. Los chibchas también hicieron presencia, los mesoamericanos con los pueblos chibchas, pero en el Caribe colombiano, que también hubo presencia chibcha, la mayor parte de la población provino de migraciones del Orinoco y de migraciones del Amazonas. Y por supuesto, del Mato Grosso brasilero, que es donde hubo un foco de difusión, no solamente hacia el norte de Sudamérica, sino también hacia el sur de Sudamérica, que fue la cultura tupí guaraní o la cultura guaraní. Entonces, ahí se las dejo. Vamos, eso es como para pensarlo, para discutirlo, para mirarlo, para seguirlo investigando. Yo tengo una serie de evidencias, no solamente, digamos, lingüísticas como estas, de semejanzas de topónimos, de hidrónimos o de morfemas de palabras indígenas con sufijos o con raíz o con prefijos, raíz y sufijos que tienen que ver con esto, que ya más adelante vamos a ver muy rápidamente. Por favor, sigamos. Digamos que en términos generales, el Caribe colombiano y particularmente la depresión momposina y por supuesto la Mojana tuvieron presencia, digamos, de culturas ya como tales, de pueblos, de poblaciones desde el año 5000 antes de Cristo. Imagínense, si estamos en el año 2025 de la era cristiana, 2025, antes de Cristo, 5000 años antes de Cristo, empiezan a detectarse por las investigaciones de Rachel, de toda la Falsetti, en el Caribe colombiano sobre todo, empiezan a detectarse migraciones provenientes que no eran arcaicas, que no llegaron de la época arcaica, desde allá, desde el estrecho de Bering, o de la Polinesia, de la Melanesia, del sur del continente, que fueron migraciones que se fueron incluyendo porque el hombre no es originario de América, por supuesto, pero ya estos son migraciones no prehistóricas, sino precolombinas, ya históricas, digamos, en el concepto de precolombino. Entonces las primeras fueron las chibchas, por su cercanía, por supuesto. Colombia Panamá hacía parte de Colombia, por supuesto. Podemos decir que el territorio colombiano, desde cuando Panamá pertenecía a Colombia, y en esa época, en muchos siglos,
los chichas fueron los primeros, fueron migraciones protochicha que se llamaban las primeras desde Centroamérica o Mesoamérica, como se llama, hacia los Andes y hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, tales como los Tairona, los Coy, los Atanques, los Carihuanos, los Arhuacos, y en los Andes tenemos el caso de los Muiscas que poblaron la cordillera oriental, en los hoy departamentos de Santander y Cundinamarca y Boyacá. Bien, aquí hay varios periodos que no voy a detenerme porque me extendería demasiado, de cómo los chibchas fueron penetrando el territorio hasta cuando llega el siglo XV y XVI con la presencia de los españoles. La otra cultura, pero sin embargo es importante señalar que en las investigaciones lo que existe documentado es que las migraciones chibchas y la población chibcha en Colombia y en el Caribe colombiano era minoritaria. Sobre todo en el Caribe colombiano no era la mayoritaria. Las mayoritarias eran las arahuacos, que es la que vamos a ver como segunda macrofamilia etnolingüística que llegó al territorio colombiano y particularmente a el Caribe y a nuestra depresión momposina y a nuestra Mojara. La Arahuac fueron las principales familias lingüísticas de la región, destacándose pueblos como el Guayú, los Caquetíos y los Achaguas. Ya vamos a ver eso. Ahí también vamos a ver que, aunque lo quise poner aparte estratégicamente, ahí debí meter también a un pueblo que se llama los Otomacos. Los otomacos, y vamos a ver cómo los otomacos dejaron un reguero de nombres prehispánicos, un reguero de topónimos y de hidrónimos a lo largo de su penetración desde el Arauca y desde el Guainía y el Casanare, un reguero, y desde Venezuela, por supuesto, los arahuacos, bien sean los arhuacos y los que fueron tres grupos, los principales, los arahuacos, los otomacos y los caquetíos. Y ahí esa marca territorial, esa marca lingüística territorial que nos viene de esa época, que nos indica que indudablemente somos más arahuacos, somos más, población de la Orinoquia y de la Amazonia fueron nuestros antepasados, que de Mesoamérica, que siempre se ha querido magnificar por la concepción etnocentrista de los interioranos, de los Andes, de allá, de los cundiboyacenses, que se ha querido magnificar a los chibchas. Fue una cultura de las más avanzadas, por supuesto, los muiscas y los taironas, pero también vamos a ver cómo los arahuacos contribuyeron a la formación de lo que hoy es el poblamiento prehispánico o de lo que fue el Caribe. Los arahuacos llegaron también, bueno, un poco después de los chibchas. Se registran, digamos, hallazgos arqueológicos del año 4000 a.C. y hasta los años, digamos, en esa primera fase de 1500, el grupo proto-arahuac. Después vienen establecimientos de comunidades arahuac en La Guajira, los caquetíos en los departamentos de Córdoba y Sucre. Fíjense, los caquetíos. Nosotros siempre hemos creído que los cenúes, que no, ya vamos a ver que no es una familia lingüística, ni era una lengua, era una cultura cenú. Y es una de las conclusiones que estoy adelantando, y es que a los cenúes y a los malibúes hay que verlo más como culturas, pero culturas sincréticas en lo lingüístico, en lo etnolingüístico. Eran culturas que compartieron una serie de, digamos, de prácticas artesanales, de bienes, digamos, producidas, incluso
crearon nuevas formas desde un punto de vista de un sincretismo cultural, de una mixtura allí de varias lenguas y varias culturas, crearon una cultura malibú y una cultura zenú, pero que indudablemente no podemos hablar de que realmente pudo que se hayan creado un idioma residual o una lengua residual que se perdió, pero realmente nuestros habitantes del Caribe y del país eran políglotas. Esa es otra de las conclusiones. Ellos eran políglotas. Los españoles tenían los lenguas, los indígenas que sometían a los españoles en sus excursiones y en su recorrido por el territorio para listar los nombres de los pueblos por el nombre de su cacique y someterlos a la encomienda, buscaban eran lenguas, pero lenguas que tenían que ver con el respectivo pueblo. Entonces, habían lenguas como la India catalina, por ejemplo, que se dice que dominaba más de 20 dialectos y lenguas indígenas distintas, porque eran vecinos y vivían y poco a poco fueron creando nuevos términos en donde prefijos, raíces y sufijos de una lengua eran compartidos y salían nuevas palabras, nuevos fonemas o nuevos morfemas sincréticos de esa mistura o de esa, digamos, de esa cultura, por decirte algo, zenú malibú, por decir algo. Entonces, la arawak, ya vamos a verlo. Los arawak, los pueblos que tenemos nosotros, esas terminaciones de chi, de cha, chinú, chimá, chimú, chimá, chimichagua, chilloa, achí, nechí, todos esos chi y chi, que nosotros creíamos que eran de lengua chibcha. Por supuesto, las investigaciones de Constela en Costa Rica la descartaron, eso no es chibcha, y vamos a ver que es propia de las lenguas del sur, de las lenguas orinoquias y amazónicas, y del sur, que eran las lenguas de tupía guaraní. Entonces, esto de pronto va a ocasionar lo que yo estoy diciendo aquí, controversia, ¿verdad? Porque como bien decía Fukuyama, el hombre es conservador por naturaleza y nos aferramos a unos paradigmas que nos enseñaron desde la escuela de que éramos Caribe y que éramos Caribe y Chibcha, más que todo. Nos encasillaron en eso y por mucho tiempo creímos en eso y vamos a descubrir que no lo eran. Sí, había también elementos, porque finalmente, ¿cómo? Señor Bernardo, es que ya sí, pues, ya casi terminamos para Dale, la sesión de discusión. Dale más adelante, por favor, Jorge. Adelante. Bueno, ahí también tenemos para la lectura de ustedes a los caribes, cuáles fueron los pueblos caribes que llegaron acá y qué pasó con los caribes en una línea de tiempo que ustedes ven allí. Por favor, continúa. Está también la presencia de los guaraní y en donde tuvimos dónde están esos topónimos y esos hidrónimos y esos biónimos en términos generales que revelan una, digamos, presencia de grupos de la familia lingüística guaraní y de la otomaco, sobre todo el otomaco, que ya vamos a ver cómo se revela en la toponimia y en términos generales, bionimia del Caribe colombiano y de la Mojana y de la Depresión Momposina. Sigamos, por favor. Bueno, ya más o menos esta gráfica les muestra cuál fue la presencia de los pueblos de lengua chibcha en el Caribe colombiano. Sigue, por favor. Ya está mapificado aquí y ubicado. Fíjense que la Mojana aparece con una interrogación,
porque definitivamente las investigaciones de Constela descartaron que en la Mojana haya habido chipchas. De pronto sí, uno que otro, pero no era el pueblo predominante. Sigamos. La próxima gráfica, por favor. Esas son las rutas de penetración de los pueblos amazónico-araucanos, que se llaman también, ¿verdad? Desde el río Singú, y fíjense cuáles fueron las rutas que tomaron. Ya eso lo analizarán ustedes con más calma. Sigamos. Estas fueron las, bueno, es importante señalar que, por ejemplo, los arhuacos y los otomacos fueron los colonizadores de todas las islas del Caribe, tanto las Antillas menores como las Antillas mayores. Por supuesto, la arqueología caribe insular revela que también hubo penetración de pueblos mayas a través de la península de Yucatán y algunos pueblos distintos a los arahuacos y a los otomacos que pertenecían a la familia arawak. Eso es un dato importante en el mapa de acá. Se mira el trabajo que hizo la doctora Alberta Suchi, que es de la Academia de Historia de allá de Caracas, de Venezuela. Y esto, algo interesantísimo, yo les puedo enviar el estudio de Alberta Suchi y por supuesto hay muchos estudios sobre eso que se han hecho, siendo los pioneros los de Irving Roos, sobre el origen de los pueblos indígenas, y son colombianos. Y esas investigaciones, son colombianos, no venezolanos, colombianos de aquí, partieron sobre todo de Venezuela y del Brasil, pero sobre todo de Venezuela, desde las Guyanas fue donde se empezó a través de brincando de isla en isla ese proceso, pero luego hubo un intercambio y los otomacos que llegaron aquí, llegaron de regreso aquí al Caribe y a la Mojana y a la depresión momposina, de regreso de sus periplos por las islas del Caribe. Bueno, sigamos, por favor. Bueno, ahí también está más mapificada todas las migraciones por el río Orinoco, por el río Amazonas, en fin, sigamos. Bueno, aquí ya, esta es la última, creo que ya una de las últimas laminillas que vamos a mirar. Ahí hay, digamos que topónimos o biónimos, pero más que todo topónimos. Yo tengo también biónimos en términos de nombres de plantas, en nombres de animales, de ríos, hidrónimos, pero estos son nombres, son topónimos que revelan la presencia de todas estas culturas etnolingüísticas en la Mojana y en la depresión momposina. Y ahí metí uno que otros allá del interior para mirar y la correspondencia. Pero, por ejemplo, de los tupí guaraní, ¿verdad? Tupí guaraní, a la cual pertenecían en parte la familia lingüística caribe. Tupí guaraní es una macrofamilia. Está chiriguaná. Fíjense que los chi no son como se pensaba, proveniente, estos prefijos, prefijos y en algunos casos sufijos no son de origen, digamos, chicha, sino tupi-guaraní, chiriguaná, chimichagua, curumaní, arihuaní, aguachica, chimila, achí, nechí, chilloa, chimá, chimichi, chinú, Calán, Chivolo, Chía, Chimirí, Chicamocha, Guasimal, Guasmo, Guatapé. Estos son términos tupí guaraní. Arhuacos, tenemos por ejemplo arhuacos y guamos, ¿verdad? Que eran de allá del Orinoco. Tenemos los términos de guamal, majagual, ujagua, jegua, aracataca, guaso, guataca, guatapé, guatavita, Guájaro, bueno, ya esos son Macarena. Bueno, esta Macarena no, esta hay que sacarla de aquí porque este es otomaco, ¿verdad? Pero los otomacos, que también pertenecían a la familia arawak, está un término, una población que es la Macahuán, pero esa está allá digamos, en el estado
en el estado de Apure, sí, de Apure, que es el limítrofe con Arauca, que por donde penetraron ellos. Pero les puse ese para que vean que también en Colombia, por ejemplo, Macantepa, Maco Sandoval, Macantepa está relacionado como uno de los pueblos que habían acá en la Mojana, de la parte de Magangué, en el acta de reparto de la provincia de Jegua de Pedro de Heredia. Maco Sandoval era el nombre de un cacique que también relaciona Alonso de Heredia, que fue el que hizo el recorrido por todos estos pueblos desde Tolú hacia acá. Cerro de Maco, en San Jacinto, Maco. Mamanga, ese es un término también relacionado y que es el nombre inicial de Magangué, Mamangué y Memangué. Macarena, allá por el Meta, por allá, la serranía de la Macarena también pertenece a esa lengua. Macayepo, un pueblo junto al Carmen de Bolívar, Macaya y Macaján, y Macaján, que están en los Montes de María, y Mocoa. Digamos que esto revela, por supuesto, no fueron los únicos que ocuparon los Montes de María, ni la Mojana, ni nada, pero revela la presencia de esos. Y los caquetíos, o sea, los que se penetraron por Caquetá y poblaron toda esa zona, incluso de acá del centro del país, hay términos como, por ejemplo, eso se llaman los arahuates septentrionales caribeños, términos como bacoa, ya pasa por favor la otra laminilla donde tengo los adjetivos, por ejemplo, sabana, las sabanas de Sucre, las sabanas de Córdoba. Esa palabra sabana viene de cabana, es un nombre caquetío. ¿Ya? Guacoa, sierra o sierra. La palabra coa es una desinencia en caquetío que significa abundancia. Abundancia. Albacoa, tierras solas o desiertas, ¿verdad? Pero aquí no hay coa, sino boa. Pero la palabra bacoa, por ejemplo, es bosque, lugar, paraje. Bagre, la palabra bagre, que nos comemos a veces nosotros, es el pez, eso viene de allá. Bajareque, es el bareque, las casas de bareque vienen de ese término, que es un tabique hecho de tierra, palos y bejuco. Vara, palo alto, árbol alto, vara es palo. Baracoa, que es un nombre de un barrio de aquí de Magangué, y del original nombre de Magangué, Baracoa de Magangué, se llamaba antes de Antonio de la Torre y Miranda venir. Baracoa significaba palos altos. Y así tenemos Tacaloa, Baracoa, nombres como Tacaloa, Tigüí, el río Tigüí de allá del sur de Bolívar, Chiricoa, Manaure, en fin, todo esto son Hawái, todo esto son, es más, el mismo Jegua, puede que sea no un nombre o una palabra de origen guaraní, sino de origen, puede ser caquetío, pero de todas maneras eso viene del Amazonas, eso es un nombre común. Yo creo que ya ahí terminamos, creo que Jorge. Sí, sí. Bueno, disculpen que me haya tomado tanto tiempo y que me haya desviado un poco, pero era lo que era simplemente el propósito de llamar la atención para que también nos dediquemos a ahondar en estos temas del origen de nuestras comunidades indígenas en la Mojana. Gracias. Muchísimas gracias, Bernardo. Muchas gracias. Voy entonces a dar las palabras a los que yo tengo 3 preguntas, pero Pacho levantó primero la mano. Adelante, Pacho. Tienes el micrófono apagado, Pacho. Sí, primero que todo, felicitar al doctor Bernardo por esta conferencia tan enriquecedora
y temas verdaderamente novedosos que van complementando el conocimiento que tenemos en nuestra región. Lamentamos realmente que se haya dispuesto de tan poco tiempo, porque son temas muy interesantes profundizar en nuestras raíces. El doctor Manuel Huertas, quien me honró con su amistad, después que se presentaron los estudios de Clemencia Plaza y Ana Falchetti a la UNESCO para que la Mojana fuera declarada Patrimonio Histórico y Arqueológico de la Humanidad. En esa época yo era director del Plan Nacional de Rehabilitación. Él me decía que esos estudios él los consideraba muy importantes, pero que estaban incompletos, porque ellas no habían profundizado en este aspecto que está profundizando el doctor Bernardo Ramírez, como fue el origen de las ramas Zenúe. ¿Sí? Él decía que eso tenía esa falla, adolecía eso porque no se había profundizado realmente en las raíces de dónde procedíamos los mojaneros, lo mismo que la gente de San Jorge. Con relación a lo que él dice, el doctor Bernardo del Río Mojana, mi padre me comentaba y que realmente por Majagual pasaba era el río que tenía entrada a través de la boca del Caribona, el río Cauca, tenía esa conexión. ¿Sí? El Mojana tenía conexión directa con el río Cauca. Y él presenció también cómo se fue sedimentando esa boca. Y tanto él como el doctor Apolinar Díaz Callejas, en el libro del Agua y el Hombre, aseguran que eso fue producto de la sedimentación, ¿sí? Porque ese cierre de la boca del Caribona coincide 30 años después de la llegada de las grandes dragas a Río Nechí. Lo mismo con esa serie de caños como el Panseguita, que también tenía conexión con el río Cauca, y otros caños que están en nicho hidrográfico del municipio de Achí, que se fueron sedimentando. Entonces, la descripción que hace el doctor Bernardo Ramírez de ese terremoto grande que hubo en el Banco Magdalena en 1869 coincide, ¿sí?, con el cambio del brazo de loba, del Magdalena hacia el brazo de loba, y con varios fenómenos de carácter telúrico que se presentaron en la Mojana en ese tiempo, sobre todo en Achí y Majagual, ¿sí? Entonces sí pudo tener nexo de causalidad de ese cambio del cauce del río Cauca, pero no podemos desconocer el aporte grande que causó la sedimentación por las dragas que explotan la minería en el nordeste antioqueño. ¿Sí? Lo que decía el doctor Bernardo sobre la licuefacción en el territorio a raíz de ese terremoto también habla de un tema que tratamos en la sesión pasada, y es la abundancia del agua subterránea que hay en la región de la Mojana. ¿Sí? Los antepasados nuestros dicen, y eso está documentado en escritos precisamente del doctor Bernardo Ramírez, que la tierra se cuartió, ¿sí?, en Achí, en Majagual y en las poblaciones de la depresión momposina, y a través de esa grieta brotaba agua, ¿sí?, en todo ese territorio. Yo creo que no podemos nosotros dejar pasar esta maravillosa oportunidad de tener aquí al frente nuestro doctor Bernardo para pedirle una gran aclaración. Usted que trabajó junto con el doctor Orlando Falborda
que nos aclare realmente el alcance de la expresión de cultura anfibia, porque hay algunos tratadistas o estudiosos del interior de la República que creen que cuando Falborda habla de la cultura anfibia, creen que es que nosotros vivimos metidos en el agua, ¿sí? Y que a veces salimos al seco y después nos tiramos al agua, ¿sí? Que esa figura a nosotros nos incomoda y la verdad es que no nos gusta. Nosotros mejor queremos interpretar esa expresión de cultura anfibia como la define Apolinar Díaz Calleja en el libro que acabo de mencionar, Del agua y el hombre. El doctor Apolinar asocia esto de la cultura anfibia sobre todo a la producción de la región, que en tiempo de verano la gente se dedica sobre todo a la agricultura y cuando hay aguas altas y crecen y se llenan los caños, las ciénagas, la gente también se dedica a la pesca, ¿sí? Es sobre todo, pues, Apolinar la enfoca hacia la parte productiva de la región, una región que es productiva en toda época, que llueva o no llueva, la región siempre es productiva. Quiero también pedirle el favor al doctor Bernardo que ojalá nos regale esa obra de Alberta Suchi que él generosamente la ofreció para profundizar en todos estos temas. Posteriormente tal vez tenga otras preguntas que hacer. Gracias, doctor Bernardo. Gracias, Pacho. Adelante, Bernardo. Bueno, pues Pacho, gracias por esas palabras y pues no voy a mencionar lo que ya le dijiste, voy a simplemente a referirme a lo de la cultura anfibia. Pues Sí, doctor. es un hombre muy creativo, pues él fue el autor del método de la IAP, de la investigación, acción, participación. Yo tuve el honor de ser uno de sus 12 o 15, de sus 20 discípulos, no, 12 discípulos, que participamos en un proyecto del cual salió el libro de la Mojana, que a nivel nacional propició el fondo, El Plan Nacional de Rehabilitación. de rehabilitación. Perdón, doctor, perdón un momentico. Sí. Yo recuerdo cuando Rafael Pardo y Eduardo Díaz Uribe convocaron el seminario en Monpós, que ahí tuve yo la posibilidad de conocerlo a usted y escuchábamos al sorto esas conferencias de Orlando Falborda sobre lo que era la metodología esa de investigación, acción, participación. Y fuimos testigos de ese trabajo maravilloso hecho por ustedes sobre el levantamiento de la historia local de nuestra región, que para todos nosotros es un libro de obligatoria consulta, porque es la historia narrada por nuestros viejos, por nuestros mayores, ¿sí? Que le da una rúbrica de total veracidad a lo consignado en esa maravillosa obra, que lamentablemente pues no ha sido totalmente difundida, pero que yo también pongo a disposición de los que estén interesados de esa obra, yo se la puedo facilitar. Esa fue una obra maravillosa, para nosotros una obra icónica para el conocimiento de la región de la Mojana, en ese trabajo liderado por usted, doctor Bernardo, y por ese equipo que fue auspiciado por el Plan Nacional de Rehabilitación. Sí, sí, doctor, continúe. Sí, yo quisiera simplemente acotarte lo que tú has dicho, dos cosas. Uno, Falborda acuñó en Monpós y Loba, que es uno de los 4 tomos de la historia doble de la costa, el término de cultura anfibia, pero también acuñó en la Resistencia en el San Jorge, que es el segundo tomo, que después viene, bueno, está el del presidente Nieto y del Retorno a la Tierra, que son los otros tomos, acuñó el término del hombre icotea, pero es un recurso pedagógico muy que tiene que ver con, digamos, con una mitificación del hombre, del campesino, sobre todo, del hombre
costeño, de la cultura costeña, comparada con lo de los animales, ¿verdad? Entonces, él habla, por supuesto, como tú lo indicabas, de esa capacidad de adaptación y resiliencia, ¿verdad? Sobre todo en la cultura anfibia, la capacidad de adaptación de nosotros, los mojaneros, de los de la depresión momposina, de los que vivimos en estos complejos hídricos, de en verano aprovechar los playones, en verano de aprovechar la tierra para sembrar, y en invierno, donde no se puede, pues nos adaptamos y entonces pescamos. Y entonces estamos acostumbrados a estar en el agua y en la tierra, como los anfibios, los seres anfibios. Entonces, eso por una parte. Y el hombre icotea también, digamos, es una metáfora a través del cual Falborda quería representar la capacidad de resiliencia que tenemos nosotros, de aguante, ¿verdad? Porque la icotea, cuando se siente, digamos, amenazada, lo que se hunde es en su caparazón y se protege, ¿verdad? Y pueden darle palo y todo, y así nos hacemos nosotros, nos ensimismamos en nosotros mismos y tenemos esa capacidad de resistir, resistencia en el San Jorge, precisamente se llama ese libro. Pero es un ejercicio muy importante que nos marcó a todo el equipo, Arque, Simón Pos, Arque Balestrales, David Ernesto Peña, Edgar Ricini, todos los que estuvimos allí participando junto con un equipo de antropólogos, sociólogos. A mí me tocó dirigir todo el tema de la Mojana, ¿verdad? Y realmente fue algo maravilloso lo que se hizo, de la reconstrucción de la historia local, de todas esas poblaciones. Gracias, Bernardo. Yo tengo tres preguntas. Yo tengo tres preguntas puntuales. Bueno, si bien la charla estuvo relacionada con aspectos prehispánicos, usted mencionó algunas cosas que a mí me quedaron en la cabeza, pues, o sea, que sí queda mucha cosa en la cabeza, porque a uno en el colegio y en la universidad le enseñan cosas y muchas veces se dan por hechas. Yo agradezco, ¿verdad?, este tipo de presentaciones, porque, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de interactuar recientemente, no con Clemencia Plazas, sino con, digamos, con los nuevos miembros del Museo del Oro, que quieren seguir ahondando en este tipo de cosas, pero es que no se consigue mucha información al respecto. Entonces, lo que hay muchas veces se vuelve como la única verdad, y espacios como estos permiten, digamos, poner sobre la mesa esas cuestiones, pues, que son verdaderamente complejas y se dan para muchas interpretaciones. Entonces, yo agradezco esto, y las preguntas que tengo están relacionadas con algunas cosas que usted menciona. ¿Por qué, por ejemplo, la zona de Cartagena, los Montes de María y Barranquilla y Ciénaga Grande de Santa Marta no entran dentro de las geozonas que usted menciona? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, y usted lo mencionó ahorita con algo que le mencionó a Pacho 2 veces, es culturalmente, ¿cuál fue el efecto en la Mojana del cambio del flujo del río Magdalena, que dejó de irse por el brazo de Mompox y se metió por el brazo de Loba? O sea, digamos, hasta cierto punto, quitándole un pedazo al Cauca. O sea, ¿cuál es el efecto cultural en la Mojana de ese cambio que pudo haber sido por ese terremoto que tanto se habla del año 1800? Esa es la segunda. Y la tercera es, culturalmente, ¿cuál es el efecto de que haya entrado a la Mojana, digamos, los negros provenientes de la esclavitud y demás cosas, o huyendo de esa esclavitud de los colonizadores? ¿Cuál es el efecto cultural que tiene también esto en la Mojana? Bueno, en la primera parte, pues, lo que tú me mencionabas son zonas costeras, ¿verdad? Cartagena, por supuesto, a Cartagena debieron arribar, pero no está documentado, migraciones del Caribe que provenían de las islas del Caribe, pero eso no está muy documentado. Allá en Cartagena, siempre aquí, bueno, en Cartagena se ha dicho que los mocanaes, que son los que, porque allí en los Montes de María, estas investigaciones que yo estoy haciendo demuestran de que
los Montes de María no solamente estaban habitados por los zenúes y por los mocanaes, ¿verdad? Porque los mocanaes, más que todo, mocaná o mocanaes, estaban en una prolongación de los Montes de María, en cierto modo, que son las serranías del Piojó, que son las que llegan hasta Barranquilla, ¿cierto? Pero esos pueblos eran, ¿de qué eran? O sea, eran caribes, no dejaron huella, no dejaron idioma, no dejaron palabras escritas, nada. O eran caribes o eran zenúes, no eran zenúes, no son zenúes definitivamente, pero entonces, ¿qué eran? Y lo que probablemente puede, digamos, por las proximidades que tenían Macayepo, toda esa zona del Cerro de Maco, de los Montes de María, todas esas zonas cercanas allí, podrían ser arahuacas, ¿verdad? Podrían ser, digamos, otomacas, ¿verdad? Que son una de las familias de las macrofamilias arahuacas. Eso, digamos que, y Santa Marta pertenece, yo por eso no metí, sino porque Cartagena pertenece a la vertiente del río Magdalena. Y es más, a Cartagena todo el tráfico precolombino y también colonial se hizo a través de lo que hoy se conoce con el nombre del Canal del Dique, que era un conjunto de ciénagas que estaban unidas por caños y que después fueron canalizadas. Y por ahí se formalizó el comercio y se salía a las barrancas, ¿verdad? A Barranquilla, a las Barranca Nueva, que hoy es Calamar, Barranca Vieja, en fin, las barrancas de San Nicolás, por ahí por Barranquilla, pero digamos que eso pertenece a ese circuito del río Magdalena que lo mencioné también, o a esa geozona del río Magdalena. Y lo de Santa Marta, Río Hacha, también pertenecen a la geozona de la Sierra Nevada de Santa Marta, indudablemente. Eso pertenece allí. Entonces, por eso, digamos, los sitios de mayor atracción y de expulsión, digamos, de personas, fueron eso. De pronto habría que, es interesante tu pregunta porque podríamos formar ya después por temas, unos estudios, unos grupos de discusión, de reflexión acerca de cuáles podrían ser otras zonas o geozonas de difusión de culturas prehispánicas en el Caribe colombiano. En cuanto al flujo, el impacto de la cultura de la Mujana, en cuanto esto fue que del río, ¿no? El efecto que produjo. Lo que yo he escuchado, pero obviamente pues en este momento estoy pues tratando de indagar es, o sea, antes la parte importante del río era el brazo de Monpós, ¿cierto? Y el río Cauca, incluso, o sea, en los relatos de Luis Strifler, dice que el río San Jorge desemboca en el río Cauca, o sea, estamos hablando que en 1800, la segunda mitad del siglo XIX, el río San Jorge desembocaba en el Cauca, se unía al Magdalena seguramente por allá en Tamalameque, algo así, pero entonces sucede algo que hace que el río Magdalena se meta por el brazo de Loa y, digamos, por el brazuelo de Loa y le quite ese pedazo, digamos, de Pinillos a Tamalameque o a Tacamocho al río Cauca. Entonces, eso, digamos, genera unos cambios considerables, digamos, de origen natural. Y yo siempre me he preguntado cuál es o sea, a la gente, sea como sea, le toca adaptarse a esos cambios. O sea, culturalmente, ¿cuáles fueron las cosas que, digamos, que potencialmente pudieron haber dejado de hecho las personas o qué cambios hubo debido a ese efecto, digamos, geomorfológico tan importante en la región? No, hubo una transformación total, porque en primer lugar Monpós perdió su importancia, la que traía desde la época de la colonia. Los barcos a vapor dejaron de meterse por el brazo de Monpós y se metían por el brazo de Loa porque era el más amplio, más hondo, era una vía más expedita. Ya el brazo de Monpós venía adelgazándose, venía con problemas de sedimentación. Unos terremotos anteriores formaron el Peñón, donde estaba hoy el municipio del Peñón, arriba diagonal al Banco Magdalena, digamos que esa zona
donde están las lobas, son formaciones rocosas, cuaternarias, y allí existe un batolito que se llama el batolito de Norosí, y hay unas fallas tectónicas que fue lo que produjo la separación de ese bloque de montañas, digamos, que llegaban hasta la propia isla de Monpós, lo que hoy es isla de Monpós. En la isla de Monpós, en esa zona, junto al marco, hay montañas de 150 metros. Cuando se produjo el terremoto, eso se separó, tanto que ahí en Juana Sánchez, después, años después, cuando el río se empezaba a secar, ahí eso era un lecho rocoso y hubo que dinamitar eso. Entonces, eso hubo todo un replanteamiento del comercio, de las rutas de comercio. También hubo un mayor poblamiento en el brazo de Loba y empezó digamos, a disminuir en el brazo de Monpós, y ha tenido unas consecuencias, pero que son naturales en una zona como la depresión momposina, que se hunde anualmente 1.5 centímetros al año, se hunde, porque todos los bordes de esos 24.650 kilómetros de la depresión momposina son tectónicos, están vibrando, son placas que están rozando, y a veces se producen unos microterremotos o microsismos que son imperceptibles, y la gente cuando va de pronto y se cae un trozo de la orilla del río, así, blum, dice, ay, una desbarrancación, le dicen en el río, una desbarrancación. Esos son microsismos que producen erosiones laterales. Pero ¿por qué la depresión momposina se hunde 1.5 centímetros al año? Porque parte de la litósfera se la llevó la Sierra Nevada, y abajo de la depresión momposina, sobre la astenosfera, que es la parte piroplástica de la Tierra, sobre la cual están las placas tectónicas duras, la litósfera, ¿verdad? Porque nosotros estamos aquí donde estamos, no estamos en la litósfera, sino que estamos en la biosfera, ¿verdad? Esta es la biosfera, donde es posible la vida humana y donde puede ser, digamos, la vegetación, lo que es los seres biológicos. Entonces, allí se produjo, digamos, una compensación. O sea, la depresión momposina se hunde 1.5 centímetros al año, pero es compensada geológicamente con los sedimentos que les trae, la gran cantidad de sedimentos que trae el río Magdalena con todos sus ríos afluentes, el Cauca, el San Jorge y el Cesar, ¿verdad? Entonces, ese hundimiento es compensado con el sedimento que traen las otras, pero es una población, digamos, una zona inestable de manera permanente, y fruto de eso se observa ahí en la zona del río Cauca, en la zona de desembocadura del río Nechí. Entonces, es una zona muy compleja y que va a seguir moviéndose y va a seguir cambiando, y el río va a seguir cambiando de cursos, y uno no sabe por dónde se va a meter en cualquier momento, pero eso lo determina es la tectónica que tiene y las fallas geológicas. Es que por la depresión momposina pasa la falla Romeral, pasa la falla Chicagua, pasa la falla transversal esa de San Jerónimo, pasa la falla del río San Jorge. Cada río, cada caño es una falla geológica. ¿Ya? Es una falla geológica, cada río y cada caño. Por eso la sinuosidad, ¿cómo es los pozos que son también nuestros ríos? Por ejemplo, el río San Jorge parece un resorte. Y ya cuando llega de allá, de San Marcos para allá, de Apel para allá, eso se convierte en un resorte que no se puede navegar. Y así son nuestros ríos por la tectónica que genera el funcionamiento de las grandes bloques, digamos, de las grandes fallas del país. La falla del río Magdalena, la falla el brazo de Monpós es una falla que, ¿sabe dónde nace la falla geológica del brazo de Monpós? En San Antonio, en San Antonio de Táchira. ¿Y sabe dónde termina? En Pasacaballo. Y pasa por todo lo que hoy es todo lo que hoy es ¿cómo es? El canal del dique. El canal del dique. Esa es una falla geológica. Yo tengo un estudio
A mí me fascina esto de la geología y tengo un estudio sobre el origen geológico de la isla de Mompox, porque cuando llegaron los españoles no había isla en Mompox. Eso no era isla, ¿ya? No, Y los españoles no. podían ir a Norosí y a la región de ¿cómo era que se llamaba? Esa región de Pasigua, la famosa Pasigua, en donde pusieron preso a Alonso de Heredia y donde Pedro de Heredia tuvo que ir hasta allá, hasta Norosí, hasta esa zona a rescatarlo. No a rescatarlo, ya él lo habían soltado porque se enfermó, pero fue a vengar a su hermano y allá mandó a fusilar al alcalde pedáneo de Mompox, que fue el que produjo la revuelta contra su hermano Alonso de Heredia, recién fundado Mompox. Pedro de Heredia estuvo en Mompox en el año de 1940 y después que se liberó del juicio de residencia que le impuso Juan de Vadillo y después Juan de Santa Cruz, y Pedro de Heredia ahí fue donde repartió. Los primeros repartos de indígenas de la provincia de Cartagena se hicieron en Mompox, que fue el 14, 17 y 29 de junio de 1940 por parte de Pedro de Heredia, ¿verdad? 41, en 1941. Y ahí repartió las primeras. Eso es una cosa tan interesante que hay muchas de las cosas que no se saben, que se están encontrando documentos en el archivo de Sevilla. Hay muchos investigadores y ahora con la internet y con todo, con esto de la inteligencia artificial, de la internet, hoy ya tú ya no tienes que ir a España y gastarte un mundo de plata, sino que simplemente tú le pagas a alguien allá que te busque o le pagas por internet y te mandan el documento que antes era imposible. Eso es solamente para los ricos, lo que hizo Friedman y todo eso tenían que ir allá. Hoy se facilita. Y lo otro, lo de los negros palenques, por supuesto, la Mujana, por su geografía, por su abundancia, hoy está potrerizada. Hoy la Mujana está potrerizada, ¿verdad? O sea, ya no existe, y no solamente en la parte que colinda con la sabana, sino la propia Mujana, ya esos grandes bosques, esos grandes árboles, ¿verdad? Ya no existen. Pero la Mujana era el refugio de los esclavos que huían de Mompox y después de Magangué. En Magangué también hubo comercio de esclavistas. Diego de Carvajal que era cuñado del conquistador del mariscal Jorge Robledo, el conquistador de Antioquia, y él comerciaba y comercializaba, él capturaba indígenas fincenuanos en toda la zona donde hoy es Sincelejo, Montería, toda esa zona del Fincenú, y lo iba a vender para la boga, y lo llevaba a Magangué, y de ahí los compradores, los dueños de champanes venían a comprar los bogas. Era un comercio clandestino, ilegal, que nunca se apareció escrito, pero que por lo supimos por un proceso, una denuncia que hubo contra Carvajal. Yo descubrí eso en las audiencias de Panamá, porque el tipo era tan poderoso, él era sobrino y bueno, el primer viejo era, digamos, sobrino de la mujer de Carvajal, y después se casó con los presidentes, con dos presidentes de la Real Audiencia de Santa Fe. Entonces eran intocables, pero eran traficantes de esclavos. Y por ejemplo, en la Mojana, en la parte esa por ejemplo, bueno, José Palacios de la Vega, que fue uno de los curas José Palacios de la Vega, que fue uno de los curas que hizo, digamos, un diario de una labor evangelizadora en la Mojana, narra dónde estaban esos palenques. Por ejemplo, Norosí era un palenque, Tiquicio era un palenque, Magangué, ahí detrás de Magangué, San Rafael de Cortina, había otro palenque, que eran zonas donde huían los negros, pero también los indígenas se escapaban del yugo de las encomiendas de los pueblos de indios donde eran confinados, y se metían en esos montes y se iban para allá, para la serranía de San Lucas, ¿verdad? Es más, llegó un momento en que los españoles tenían que organizar excursiones de Mompox y de Magangué para limpiar el cauce del río, del brazo Mojana del río Cauca, que era el principal,
Y ahí, digamos, y de ahí surgió la idea de mandar a pintar una Virgen negra, ¿verdad? Que era la Virgen de la Candelaria, y por eso tú ves en muchos pueblos de la Mojana que son devotos de la Virgen de la Candelaria, porque ellos salían de noche con las candelas, la Virgen de las Candelas, con todo el caño Mojana hubo una peregrinación, y así pudieron dominar Monroy, Miguel Monroy, uno de los, digamos, de los administradores de un pueblo, un sitio que se llamaba Aracuá de Madangay, a los negros y a los indígenas, porque los negros conocían la Virgen de la Candelaria, que es propia de allá de las Canarias, por las conquistas que España tenía o las colonias que tenía en el África. Entonces la gente salía, los indígenas, los apaciguaron así. Entonces hay una serie de cosas culturales que giran alrededor también de esa geografía, de mucho interés, por él. Muchas gracias, Bernardo. Pacho, Sí, Pacho, y si alguien quiere levantar la mano, bienvenido. Adelante, Pacho. sí, para complementar también esa apasionante historia que refiere y que uno quisiera que nunca terminara de explicar el doctor Bernardo, la población negra en la Mojana también se dio porque cuando Robledo descubre lo que llamaron en ese momento el verdadero El Dorado, en toda esa zona de Buritecá, Segovia, Zaragoza, todo lo que tiene que ver con esa zona aurífera, necesitaban mano de obra para explotar el oro. Entonces metían los barcos por el Mojana y salían a Nechí por el Mojana, y eso llevaban los esclavos ahí. Y yo una vez leí, no sé en qué documento, que Biojó estuvo en la Mojana. Sí, claro. Estuvo en la Mojana. En Jewa. Sí, que fue el que declaró la primera libertad en América. Fue Biojó. Benco, sí, él estuvo en la Mojana y estuvo en los palenques, esos que menciona el doctor Bernardo, ¿sí? De Tiquicio y de toda esa zona. No, sí. La otra cuestión que yo quería expresar era esa influencia grande que hubo también culturalmente. Nosotros no somos ajenos a los Montes de María en la Mojana, porque es que esos negros que escapaban de San José de Palenque y todo eso, cogieron hacia los Montes de María, y muchos de esos cogieron hacia la Mojana y por ahí salían hacia las minas, hacia Tiquicio, etcétera. Maravilloso eso, lástima que el tiempo sea tan corto. El doctor Bernardo, hay que invitarlo a otra charla. Tranquilo, Pacho, que pues ya tenemos el contacto. Yo creo que ya podemos también organizar, si Bernardo lo desea, podemos organizar más sesiones. Igual aquí vamos a seguir o sea, es demasiado valioso lo que sí. Y estos seminarios. Cuando el doctor Bernardo estaba hablando de la parte geológica tan interesante, a mí también me apasiona mucho eso, recordé la charla del doctor Álvaro Wills, que está escuchando, me extraña que esté en silencio, cuando él explicaba que en la Mojana había una placa bamboleante. Recuerdo que lo dijo así, entre comillas, bamboleante. Hoy lo ratifica el doctor Bernardo con esos estudios que ha hecho sobre la parte litológica de la región, con la existencia de todas esas placas. Y fíjense que la sabiduría popular en nuestra región lo capta sin ser geólogo, ¿sí? Sin tener la sapiencia del doctor Álvaro Will, del doctor Bernardo, cuando allá dice, no, vamos a construir un pozo profundo, pero el agua buena sale después que pase la placa, ¿sí? Que eso supera los 100, 150 metros, cuando se encuentra el agua buena, ¿sí? Eso lo dice la gente en su sabiduría popular intuitiva, ¿sí? Y lo de la parte esa de la subsidencia también lo siente la gente, ¿sí? Y los movimientos esos pequeños, como decía
el doctor Bernardo de los microsismos, eso allá han habido movimientos telúricos que solamente se han sentido en la Mojana. Por ejemplo, tiembla en la Boca del Cura, epicentro en la Boca del Cura, y en Sincelejo no se siente, ¿sí? Que hay un terremoto en Pinillo, ¿sí? Incluso en la escala de Richter de 4 y 5, que es alto, y por fuera en otra parte no se siente, solamente se siente en la región de la Mojana. Y los epicentros los ponen ahí, ¿sí? Lo sitúa el Instituto Geográfico Sismológico, la sitúa en la región de la Mojana, y uno pregunta, ¿y el Sincelejo se sintió? No se sintió, se sintió en Guaranda, en Majagual, en Achí, en Pinillo, pero otra parte no, de pronto por la limitación esa de las placas. Y vea qué descripción tan perfecta de que cada caño, cada río allá es una falla geológica, ¿sí? Hay que profundizar en eso, y de pronto todos esos cambios del río Cauca tienen que ver con eso. Allá han habido, ha habido movimientos que, por ejemplo, cuando en el año 2005 se cerró Caregato, que adquirió eso una boca de más de 3 kilómetros, recién cerrado, empezó a cuartearse el terraplén, y la gente decía, no, eso parece que hubo algún temblor de tierra, ¿sí? Que se dividió el terraplén por la mitad, y después tuvo que reconstruirse e inyectarle concreto para acabar con las filtraciones que se daban del río Cauca hacia la Mojana, ¿sí? Entonces, esa inestabilidad de la región también influye en todas estas dinámicas hidráulicas de la zona. Sí. Claro que sí, Pacho. Ahí, digamos, ahí queda, o sea, seguro ya con esto, ahí uno podemos buscar más personas que hablen del tema y vayamos ahondando en esto. Y yo creo que ya para terminar le damos la palabra a Jorge Rivera. Adelante, Jorge. Gracias, Jorge. No, yo quiero aprovechar esta interesante ponencia del doctor Bernardo para hacer un puente con esa narrativa y el presente, ¿no? Doctor Bernardo, uno lo que encuentra en el presente de la Mojana es la gran ruptura que tiene, por ejemplo, el sistema educativo desde la básica hasta la superior, con la historia tradicional, digamos, que nos transmite el sistema educativo, con la historia ambiental, geográfica, que se ve que es fundamental para poder entender y encontrar respuestas a los problemas que tenemos en este momento en la Mojana. Porque a uno le hablan, cuando va a las reuniones, es que nosotros sí conocemos la Mojana. ¿Qué tanto realmente se conoce lo que es la dinámica de la historia y de la geografía y de la geología de la Mojana por las gentes que hoy ocupan la Mojana? Y no solamente la incidencia de esos poblamientos prehispánicos y posteriormente de conquista y colonia del territorio, sino también de los movimientos culturales internos. Por ejemplo, la incidencia de la cultura paisa y andina en la ocupación de la Mojana en los últimos tiempos, ¿no? Que han determinado pues muy fuertemente los usos de los suelos y el relacionamiento con eso que tú comentas de que en la Mojana hay una inestabilidad en la depresión momposina que no depende de los seres humanos, sino que está relacionado con esas fallas geológicas que son imprevisibles en cuanto a sus comportamientos. Bueno, yo quiero dejar ahí como la inquietud para no alargar la jornada. Gracias, Jorge, gracias, Bernardo. Muchas gracias, Jorge. Yo no sé si Bernardo quiera cerrar, me está comentando que ya, digamos, tiene que retirarse porque tiene Perdón, Julián Díaz, ¿estás conectado? Julián. No, Julián Díaz no sale acá. No, sí, aparece. Sí, aparece. Sí, Julián. ¿Estás conectado, Julián? Manuel Julián. Es que el doctor Jorge Eliezer Rivera toca
un aspecto clave, fundamental en la cultura y la influencia paisa, es que Julián es un experto en la historia de allá de la región. Él es de No, pues, Majagual. Pacho, Y Pacho, hubiera sido si usted tiene importante el que él teléfono, no, sí, nos si usted enriqueciera tiene el teléfono, cómo si usted tiene, fue, no para la próxima, cómo fue la incidencia de la campaña libertaria que se dio en esa zona de la Mojana, gracias precisamente a un capitán antioqueño, hijo de Juan del Corral, que desde Santa Fe de Antioquia sale a Nechí y de ahí entra hasta Majagual y lleva a cabo la batalla del 20 de mayo, que está documentada como una de las principales gestas libertarias en la costa caribe. De ahí libertan a Magangué con el general Córdoba, las sabanas de Sucre y Bolívar, y después pasan a Tenerife y finalmente con el almirante Padilla se unen y libertan a Cartagena, siendo Manuel Dimas del Corral, un joven paisa capitán, quien fue que levantó, hizo la bandera de la libertad en Cartagena. Sería bueno que Julián Díaz, que está conectado en la próxima, nos hablara de eso. Sí. yo, Pacho, si usted me pasa el teléfono, yo lo contacto. Ya, digamos, ya la próxima semana me conseguí hace poquito salió un video, o sea, un material audiovisual sobre las crónicas de Gabo Mojaneras que no se conocen muy bien. Entonces ya, digamos, ya cuadré con los autores para dentro de 8 días, yo les enviaré y me pasa el teléfono de Manuel Julián, yo lo contacto para organizar una sesión con él. Pues Claro. nada, yo sé que el señor Bernardo ya tiene otra reunión, entonces ya Sí. dejemos por hoy así. Ahí Así ya le es. pido el favor, pena con usted porque ya toca cerrar la sesión. Entonces, pues nada, le agradecemos inmensamente al señor Bernardo, que yo lo estaré contactando. Y estuvo muy agradable esa discusión y la presentación, y pues es cosas que toca seguir documentando de esta forma. Yo lo contacto seguro con más tiempo para que pueda preparar más cosas, y muchísimas gracias de verdad por su tiempo y muchas gracias a todos por estar presentes. Qué pena, Delio, lo que pasa es que ya nos toca cerrar. Sí, bueno, muchas Muchas gracias, doctor Bernardo. Que esté Muchas muy gracias. bien. gracias, Bueno, Ricardo. Muchas Bueno. gracias. que esté muy bien. Un abrazo mojanero.